Pueden sentarse, amado. Santo es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Si me puede dar un poquito de luz, a ver, Todas, 1, 2, 3, 4. a ver el rebaño. Ahí está. Okay. Y la de, esta de las luces de alcapurria, eso no se puede bajar un poquito. ¿Do they dim? ¿O no? Pues deja de ser alcapurria. De relleno de papa, ¿verdad? No sé. ¿They dim o no? Bueno, I'm doing it. Is it happening? Mírame los ojos, mírame los ojos. Cuando deje de parecerme un chino. Ahí, ahí. Ok. Ahora no te vemos bien. Jesús orgánico. Los niños. Titi Janet y quién más. Titi Elizabeth. Los niños se van con Titi Janet y con Titi Elizabeth. Aleluya. Ahí van. Los predicadores, los diáconos, los evangelistas, los profetas, los maestros. Que ya mismito lo vamos a tener por aquí. Ya mismo viene uno y me dice, permiso pastor, usted está un poquito ya viejito, siéntese, que yo lo agarro de aquí. Y yo le digo, pues el Señor te bendiga, eche para acá. Aleluya. Jesús orgánico es lo que hay. Y ya falta bien poquito. El Jesús sin aditivos, el sin capa, el sin pesticida, el sin modificación genética, el puritito, el mismito, sin nada, sin máscara, sin nada de lo que se le ha añadido. Ese es el que necesitamos, ese es el que, porque ese es el que servimos. A ese es el que servimos. Y hemos aprendido, al menos yo no sé si usted ha aprendido, pero yo he aprendido un montón en esta serie. Y una de las cosas que he aprendido es que esto tiene que ver con, al menos Pablo estaba bregando con esta situación, resistir la intrusión de reglas, modas, fraudes, cosas falsas, doctrinas falsas, falsas enseñanzas, resistir todo eso. Porque eso y el Jesús orgánico no tienen nada que ver. El Jesús orgánico es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y es ahí la importancia de que nosotros tenemos que meternos en las Sagradas Escrituras. Tú sabes, hay que meterse ahí. Entonces ahora Pablo se ocupa de tocar unos asuntos en cuanto a relaciones muy interesantes, los asuntos más básicos de las relaciones de la vida. Nosotros todos tenemos relaciones. Y entonces aquí Pablo, este pasaje que vamos a considerar hoy, lo que hace es que nos contesta la pregunta de cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestras relaciones cotidianas según el Jesús orgánico. Y cuando digo relaciones cotidianas, me refiero a relaciones tales como
familia, matrimonio, trabajo, usted como empleado, y hasta para el empleador hay aquí, por si acaso usted es jefe o tiene pensado montar una compañía de algo, aquí hay instrucciones de cómo el empleador debe de tratar al empleado. La Biblia no deja nada afuera. Todo lo que nosotros tenemos que saber para vivir una vida fructífera, que agrade a Dios y que no desagrade a Dios, está aquí. No tenemos que venir con ningún invento, no tenemos que venir con, no, así es como yo lo veo. No, olvídate como tú lo ves. Olvídate como yo lo veo. Vamos a ver cómo lo ve Él. Porque eso es lo que nos interesa. Él es el que nos va a llevar al cielo. Él es el que salva. ¿Sí? Así que vamos a leer Colosenses 3, que es el que toca. Colosenses 3, desde el verso 18 hasta el final, y vamos a leer el primer versículo del capítulo 4, que es el último capítulo de Colosenses. ¿Okay? Colosenses 3, 18 hasta Colosenses 4:1. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Los esposos que están presentes, hágale así a su esposa, mira, hágale así y dile: el Señor te va a hablar hoy. Dígale, mira, el Señor te va a hablar hoy. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Las esposas que están aquí, las esposas, hágale así a su esposo y dígale: y a mí también te va a hablar. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos a sus amos terrenales, no solo cuando ellos están mirando, como si quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo, estando conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismo. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y nosotros te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales,
Que nosotros podamos aprender, que podamos entender, que podamos ver y escuchar aquellas cosas que tú quieres, Señor, de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, Padre? Tú todas las cosas las sabes. Tú sabes dónde estamos, cómo estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, y él empieza con el matrimonio. Con el matrimonio empieza. Y la realidad es que comienza con una declaración que suena un poco difícil, tú sabes. Es una declaración que parece contundente, parece como que casi sin opción. ¿Ve? Esposas, dice. Yo no sé si las que son esposas aquí me van a saludar al fin del culto como me saludan siempre. Pero yo le garantizo que hoy se moja a todo el mundo. Dese tranquilita y con paciencia. Tranquila. Tranquila. Es más, es mejor mojarse primero. Porque se va a mojar todo el mundo, tú sabes. Hasta yo ya siento gotitas. Escucha cómo dice la palabra del Señor, la Biblia. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Mire, ¿sabe que conseguí para febrero? Conseguí un recurso tremendo. Él viene con su esposa y vamos a tener una actividad, es un retiro de matrimonio, un retiro matrimonial. ¿Okay? Y va a ser un sábado, le voy a decir que el sábado va a ser para que no hagan ningún compromiso. Esto se supone que son los anuncios, pero estoy hablando de matrimonio y hay algunas esposas que me están mirando así como mire, en febrero 10, apunte eso, febrero 10 nos vamos a reunir aquí los matrimonios, nos vamos a reunir a eso como que de las 10 de la mañana y entonces va a haber dos sesiones, una sesión por la mañana de 10 a 11:30 o a 12, y entonces va a haber almuerzo y después de eso va a haber otra sesión por la tardecita, y más o menos yo diría que ya como a las 3 salimos de aquí, pero va a ser meramente para matrimonio, es un retiro matrimonial, no es una actividad esta que preparamos romántica y tú sabes, como lo hemos hecho, una comida, ¿verdad? Donde compartimos eso. Esto va a ser retiro matrimonial. Aquí se van a tocar temas un poco más profundos, ¿ok? En cuanto a la relación matrimonial, ¿ok? Así que sepárenlo, 10 de febrero. ¿Está bien, esposas? ¿Ya? ¿Ya no me van a mirar así como me están mirando? Ok. ¿Qué significa eso de sométanse? Porque la realidad es que sumisión, el término sumisión, ha sido un tanto retorcido y atosigado en muchas formas y maneras. Y se ha utilizado como para imponer el dominio abusivo, que de ninguna manera refleja las enseñanzas orgánicas de Jesús. ¿Okay? No obstante, dice sométanse. Tenemos que aprender qué es lo que quiere decir esto. Porque
Porque puede ser el concepto más difícil con el que nosotros nos encontremos. Esto es un concepto difícil. Yo sé que, figúrese usted, cuando van a consejería prematrimonial, y yo cito ese verso que dice: la mujer tiene que someterse a... Eso casi siempre hay 2 o 3 consejerías que casi han terminado ahí. Yo digo: no, espérate, si estoy empezando. Aquí se moja todo el mundo. Y los que últimos se mojan se empapan. Nuestra relación con Dios requiere sumisión, ¿verdad que sí? Es la misma palabra, someterse. Nuestra relación con Dios requiere sumisión. Significa obedecer. Y en este caso, con Dios, tiene que ver con estar bajo la protección confiable de otro. Eso suena bonito, ¿verdad? Estar bajo la protección confiable, una protección que tú puedes confiar en ella. Uno no puede estar bajo la protección confiable de Dios sin sumisión. Si nosotros no nos sometemos a Dios, no podemos pretender que vamos a estar bajo la protección de Él. Hay mucha gente que quisiera hacer lo que quiere y que Dios lo proteja. Pero hay que estar en sumisión a Dios, hay que estar sometidos a Él. La sumisión bíblica siempre está en los términos de Dios y no en los términos de los hombres. No da cabida a cualquier cosa que pueda ofender los mandatos, las instrucciones de las Escrituras, y siempre se mide y es guiado por el servicio de Cristo mismo. Ese es nuestro modelo. Cristo vivió una vida de sometimiento. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que siempre estaba sometido? Maestro bueno. Bueno, uno solo. Yo hago lo que mi padre me dice. Yo me someto al Padre. Así que Cristo siempre va a ser nuestro modelo a seguir. De manera que la sumisión bíblica nunca va a llamar a alguien a ser conducido por un comportamiento egoísta, severo, exigente o dominante. Claro, pero de que se ve eso, ¿verdad? Por eso es que la Biblia lo dice. Por eso es que de vez en cuando tenemos que leerlo. Por eso es que Dios permite de vez en cuando que llegue a nuestros oídos. Esposos. A ver si las esposas están riendo. Sí, se están ahí. Veo sonrisas. Ya estoy viendo más dentadura ahora. Esposos, amen a sus esposas y no sean tan duros con ellas. ¡Ay! ¿Quién me enojó? Sentí como una manguera. No la amarguen. No sean abusivos. Ama a tu esposa, porque parte de tu responsabilidad es contribuir a la felicidad de ella. No es que la felicidad de la esposa dependa completamente de la esposa.
esposo. La felicidad de una persona, de nosotros los cristianos, depende de Cristo. Pero nosotros como partícipes de esa relación tenemos una responsabilidad también, y es que tenemos que contribuir. Pero esto no es fácil. Una mujer que vive todo el tiempo amargada, ¿qué la ha visto? Todo el tiempo amargada. Porque usted sabe, yo sé que las de nosotros, ¿verdad, muchachos? Las de nosotros, de vez en cuando, tú sabes, están amargadas. Y por culpa de nosotros. Vamos a decirlo, ¿no? Pero no, ¿entiendes? De vez en cuando se, ¿verdad? Hay puntitos, acumulamos puntitos y eso. Pero una mujer que viva todo el tiempo amargada es un reflejo, o puede ser un reflejo del fracaso del esposo de someterse al Señor. Nosotros necesitamos eso. La enseñanza paralela a esto se encuentra en Efesios y es muy útil. Escuchen lo que dice Efesios. Escuchen. Dice así, Efesios dice: sométanse unos a otros por reverencia hacia Cristo. Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, de la cual es el Salvador. O sea, la Biblia nos manda a nosotros a que nos sometamos los unos a los otros, escuche esto, por reverencia a Cristo. No es porque uno sea superior al otro, ni el otro sea mejor que el otro, no. Esa no es la razón. Es que hay unos roles. Y nosotros que queremos que el matrimonio funcione como Dios, ¿verdad? Planificó que debe de funcionar, pero nosotros tenemos que correr nuestros roles. Y en nuestros roles, la sujeción es uno de ellos. Hay que someterse. El matrimonio exitoso requiere entrega o sometimiento mutuo, debido a nuestra reverencia a Cristo. Si no podemos aprender, si no podemos ceder de vez en cuando, si no podemos aceptar que no siempre tenemos la razón, y nosotros los hombres somos un poquito cabeciduritos ahí, tú sabes. Este chacho, cuán difícil es para un hombre aceptar. Es duro, es duro. Yo lo reconozco, yo soy culpable de eso. Pero si no lo aprendemos, no vamos a tener éxito en el matrimonio. En el plan orgánico de Dios, Cristo es nuestra cobertura, es Cristo el que nos cubre. Estamos sometidos a Él en reverencia. Entonces, óigate esto: el esposo es la cobertura dentro de la familia. Escuchen lo que dice. Oiga este principio. Es el rol del esposo ser el responsable de la protección de la esposa y los hijos. Ese es el rol del esposo. Protección.
Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El llamado al esposo en Efesios es enorme, déjenme decirle. Es enorme. ¿Usted se cree que esa cuestión de esposa, sométase? Escuche bien lo que le dice al esposo. La sumisión es precedida por el amor sacrificial. Y eso es bien fácil para nosotros los hombres, ¿verdad? El amor sacrificial. Oye lo que dice en Efesios. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Oh. ¿Qué clase de mandato para los esposos? ¿Usted se cree que esa cuestión de sométanse a sus maridos es fuerte? Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia y eso es lo que y nosotros hacemos. Ámala, oye lo otro que le dice, ámala como tu propio cuerpo. My God. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y a algunos de nosotros se nos pasa un poquito la mano. Lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Cristo definió lo que es un matrimonio orgánico ya. Mire cómo lo define. Mire. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Es un hombre y una mujer los que se convierten en una sola carne, dicen las sagradas escrituras. Mire, los que son casados aquí, no quizás los que lleven poquito tiempo, aunque quizás ya lo descubrieron, pero mientras más pasa el tiempo, más uno lo descubre. Pero los que llevamos, tú sabes, sobre 10 ya es un récord, pero mundial. Pero usted tiene que estar de acuerdo conmigo en esto. Y no vaya muy rápido porque lo que voy a decir tiene dos partes. Así que no se deje llevar por la primera parte. El matrimonio es la relación más difícil de todas las relaciones sobre la faz de la tierra. De todas ellas, el matrimonio es la relación más difícil. Es la más difícil. No he terminado. Y es la más gratificante de la vida. Ninguna otra relación produce los frutos que produce el matrimonio. Y yo no estoy hablando solo de hijos, estoy hablando de compañía, tú sabes, de compañerismo.
difícil. Es difícil. Figúrese usted si es difícil que Dios llama a la mujer a hacer lo más difícil en su naturaleza, que es someterse. ¿Usted se cree que eso es fácil? Someterse. En nuestra relación con Dios, y cuando escuchamos la palabra someterse, como que nos irritamos un poco, ¿verdad que sí? Por nuestra naturaleza. Sí, no queremos someternos. De hecho, casi nadie se somete por completo. Cristo fue el único que se sometió por completo. Nosotros siempre tenemos una batalla terrible contra el sometimiento. Y entonces, mira lo que en el matrimonio, lo que se le pide a la mujer: que se someta. Y al hombre Dios lo llama a hacer lo más difícil en su naturaleza, que es, ¿sabe qué? Amar sacrificadamente. Chacho, nosotros para eso, es difícil para nosotros. En nuestra naturaleza es difícil. Y por eso es que usted ve parejas que se casan una vez, se casan dos veces, se casan 3, 4, 5, 6, y hay gente que eso vive su vida así. Porque tú sabes, como en el barrio mío dicen, primero viene la luna de miel y después viene la luna de hiel. ¿Usted sabe lo que es la hiel? La hiel es algo, una parte interna. Yo no sé si los humanos tienen hiel, yo sé que eso sale de la gallina. Porque cuando las viejitas pelaban la gallina y eso, había que tener cuidado con la hiel. Porque si se revienta la hiel, chacho, y se corre eso, es una cosa amarga, pero amarga. Coge la carne y la pone amarga. Entonces, en todo matrimonio hay una luna de miel primero. ¡Ay, qué chido! Que todo es, está en las nubes uno. Y uno hace lo que sea. No hay precio que uno no pague. Porque está pendiente el premio, tú sabes, nosotros. Y después, la vida patea. Y entonces, ok, ya formamos el equipo, ¿qué vamos a hacer ahora? Meterle mano a la vida. Va a ser más fácil porque somos dos. Pero va a ser más difícil porque somos dos cabezas. Tú tienes tu idea y yo tengo la mía. ¿Y quién dice cuándo la tuya y quién dice cuándo la mía? Entonces empiezan las altas, las bajas, las altas. Entonces empiezan a salir las cositas que guardamos. O sea, que cuando éramos novios, esos muchachos, nada más que te enseñé la mejor cara. Y la otra la escondí, pero eso se puede esconder, pero hasta cierto tiempo nada más. Y casi siempre sale después del matrimonio. Ah, pero tú no eras así. Yo era así, sí, pero sabes que te lo escondí. Y yo no estoy diciendo que esto le pasa a algunos, esto le pasa a todos, en cierta medida u otra. ¿Qué pasa? Es la relación más difícil, es la más difícil, pero es la más gratificante. Bueno,
existe otra relación como el matrimonio. Fíjate tú, cuando a Cristo se le ocurre comparar su relación con la iglesia, con el matrimonio, figúrese usted si es bueno o no es bueno. ¿Y qué pasa si no hay marido en una familia? Hasta para eso provee la Biblia, mira qué cosa. Isaías dice, porque tu hacedor es tu esposo. El Señor Todopoderoso es su nombre. El Santo de Israel es tu Redentor. Él es llamado Dios de toda la tierra. Mira lo que dice Salmo 6:8. Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Y eso es todo lo que voy a hablar del matrimonio. Ya pueden secarse. Todo el mundo puede secarse, pasarse el pañito. Pero no se olvide, febrero 10, apúntalo, porque yo creo que todo el mundo necesitamos eso. Yo lo necesito. Ven, Juan. Que tú no, tú sabes. La segunda relación que toca Pablo es la relación familiar. Escuche esto. Hijos, ¿dónde están los hijos aquí? Casi todos somos hijos, ¿verdad? Pero vamos a aprender a quién le habla. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El término que se usa aquí significa niños, pero más jovencitos. La Biblia nos llama a todos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Hay que honrarlos. ¿Y qué es honrarlo? Un montón de cosas. Un montón de cosas es honrarlo. La parte de obedecer, pues ya es cuando uno, usted sabe, vive bajo su techo, lo están criando, ¿verdad? Uno depende completamente de ellos y todo eso lo obedece. Usted tiene que someterse y tiene que obedecer lo que ellos digan. Ya cuando uno entonces se independiza, no es que lo vas a desobedecer, siempre vamos a tomar en consideración su consejo. Y ahí es que muchos empezamos a obedecer, porque no es hasta cuando llega esa época que entendemos lo bien que ellos están y lo mucho que saben. Y luego de ahí, honrarlos en todo lo que podamos. Por supuesto que existen los límites para los pequeños que están llamados a obedecer a sus padres, porque hay límites de moralidad en la cultura. Un niño no debe obedecer a un padre en la inmoralidad o en la criminalidad. Así que hay sus límites también. El otro lado de esto es padres. No exasperen a sus hijos. No sea que se desanimen, porque de vez en cuando, ¿sabes? Los padres están ahí. Entonces la Biblia dice que los padres no deben de exasperar a sus hijos. La palabra puede significar provocar o amargar. Y interesantemente le voy a dar esto, pero no se aprovechen, las damas no se aprovechen. En el original esto está dirigido a los padres, los varones, los padres.
porque es más probable que suceda con el padre. Tú sabes, la relación de padres e hijos no son un lugar para una batalla de voluntades y de egos. Lamentablemente eso se da mucho, particularmente en casas donde no se le sirve al Señor. ¿Sí? Eso es una batalla constante. Los padres y madres están llamados a nutrir a sus hijos en sabiduría y en disciplina, en la gracia de Dios. Nada da mejor forma a un corazón, nada, que estas cosas, estas primeras cosas. Efesios también lo toca un poco. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, en cambio, críalos en el entrenamiento y en la instrucción del Señor. La tercera relación de las 4 que habla aquí, que toca Pablo, es la de trabajo. Dice, esclavos. Pablo le está escribiendo a los que son esclavos, cristianos, esclavos. Están en la iglesia, pero son esclavos. Óyete esto. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales en todo. Y esto tenemos que entenderlo, porque la realidad es que era la fuerza laboral, parte de la fuerza laboral, era la esclavitud. No es la esclavitud que nosotros hemos visto en películas ni nada de eso, tú sabes, más temprana, como la esclavitud del siglo XVIII, siglo XIX, esclavitud en Estados Unidos, en Europa. Esta esclavitud era distinta. Por eso es que usted ve que Pablo no les dice, esclavos, salgan corriendo, ya no sean más esclavos, no sean bobos. No, porque recibían paga. Era un trabajo, era como un trabajo, en donde eran bien cuidados. La mayoría eran bien cuidados, a menos que no fuese, tú sabes, y eso es lo que está queriendo aquí evitar Pablo cuando le dice, obedezcan, no sean cascarrabias, no se busquen los problemas, obedece. Porque tú estás viviendo de eso, te están cuidando, estás comiendo, estás manteniendo a tu familia posiblemente. Y muchas veces parte de la paga era un contrato que decía que dentro de tantos años ya era libre. Y mucha gente que antes era esclavo y ganaban la libertad con los años, llegaban hasta puestos gubernamentales altísimos, como hombres libres ya. ¿Significa esto que la Biblia acepta la esclavitud? No, eso no es lo que significa. Lo que pasa es que Dios trabaja, tiene su tiempo. Pero la esclavitud no es una cosa que está respaldada por la Biblia. De hecho, la Biblia hay un libro entero que habla acerca, en contra de la esclavitud. ¿Qué libro es ese? Los teólogos de aquí, vamos a ver. ¿Qué libro es ese? Éxodo. Éxodo habla de la esclavitud, de cómo Israel cayó esclavo y cómo Dios los liberó. Porque era oprimido, era una esclavitud, era otra clase de esclavitud.
Inclusive, la Biblia habla acerca de la mayoría de los intérpretes teólogos, lo que dicen es que esto lo que se está refiriendo es al trabajo secular y a la ética del trabajo secular. Nosotros, por ejemplo, esto aplica a los que tienen trabajo hoy en día, que tienen que obedecer a los jefes. Que si el jefe te dice, haz esto, no hagas eso solo porque tu jefe te está mirando, y cuando dé la espalda, busca la primera sombra para esconderte y no hacer nada. ¿Ves? O busca la primera silla que hay para sentarte y no hacer nada. Porque ese no es un cristiano. Un cristiano tiene una buena ética laboral y es conocido por eso. Es un buen empleado. De hecho, los mejores empleados deben de ser los empleados cristianos. Deben de serlos. Los otros días yo estuve en una oficina médica y me encontré a un hombre que conocí, y él es dueño de una compañía, y hay 2 hombres en esta iglesia que trabajan con esa compañía. Y yo me gocé porque me habló muy bien de ellos, pero bien de ellos. Y cuando se enteró que yo era el pastor de ellos, muchachos, un tremendo. Es más, ¿sabes lo que me dijo? Si tienes más en tu congregación, avísame de eso. Heriberto y Alfredo trabajan en esa compañía. Me deben 20 pesos para que me lleven a almorzar. ¿Hay límites para tal obediencia? También hay límites. Porque la Biblia también nos pide a nosotros que observemos las leyes de la tierra también. No podemos, tú sabes, hay unas leyes que no. Y hay empleadores que, tú sabes, mandan a robar, mandan a mentir, mandan a. Y es difícil. Pero no podemos hacer eso. Y la cuarta relación, a los amos o empleadores. Le dice, empleador o amo o dueño de compañía, proporciona a los empleados lo que es correcto y justo. Y le dice, porque sabes que también tú tienes un jefe en el cielo que te está mirando, tú también lo tienes. Obviamente le está hablando a gente que son cristianos, ¿ves? Porque hay gente que tiene compañía que son impíos, que no le sirven a Dios, que lo que hacen es explotar a los empleados. Pero un siervo del Señor no debe de hacer eso. Un siervo a quien Dios bendiga con una compañía tiene que tratarlo bien. Dice, el que hace mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismo. No hay ningún favoritismo. Hagas lo que hagas. Cerrando ya. Hagas lo que hagas, nos dice a nosotros. Y en ese hagas lo que hagas, ¿qué hace? ¿Función de esposo? ¿Función de esposa? ¿Qué hace? ¿Función de hijo? ¿Función de padre? Hagas lo que hagas. Trabajes donde trabajes. Hazlo con todo tu corazón, como para el Señor y no
los hombres. Hazlo con reverencia a Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes esto? Porque a veces uno dice, estoy cansado, yo no puedo con esto. Mira esto, oye esto. Ya que sabes que recibirás una herencia del Señor como recompensa, haz lo que haces como que lo estás haciendo para el Señor. Es lo que nos pide la Biblia. Es al Señor Jesucristo que nosotros servimos. Nosotros hacemos lo que hacemos, pero en todo lo que hacemos es para honrarlo a Él. Matrimonio, familia, trabajo, empleo, haz todo como un trabajo para el Señor. Tu herencia proviene del Señor como recompensa. Es a Jesucristo a quien servimos, amados, en todas las áreas de nuestra vida. Es a Él es que servimos. No servimos a hombres. Póngase de pie conmigo en esta hora. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias, buen Dios, porque tú sabes exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar. Y tú eres el que sabes qué es lo que tiene que ser hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cumplir con lo que dice tu sagrada palabra, Padre. Ayúdanos. Queremos vivir vidas que te agraden a ti. Queremos vivir vidas que sean en acorde con tus mandamientos, con tus leyes, con tus preceptos, Señor. Porque sabemos que es como único esa voluntad y ese plan, ese trabajo que tú tienes que hacer en nuestra vida, porque eres tú el que lo hace por tu Espíritu. Pero esa es la única forma en que nosotros podemos facilitar, contribuir con el Espíritu Santo a que tú nos formes, a que tú nos cambies, a que tú nos moldees, Padre mío, aleluya. Ayúdanos, danos paciencia, danos tolerancia, danos ese fruto que es el de tu Espíritu. Ayúdanos a ser mejores esposos. Ayúdanos, buen Dios, a no ser tan ásperos. A las esposas presentes, Señor, ayúdalas también a ser de acuerdo a como tú has dictaminado, Padre mío. A los hijos, ayúdalos, dale el entendimiento que tienen que obedecer. Y a nosotros los padres, por Dios, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos esa paz y esa gracia para poder aconsejar a nuestros hijos sin exasperarlos, para poder instruirlos en ti, Señor, darles lo que les hace falta a ellos, y hacerlo responsablemente como para ti, Señor, haciéndolo como que están haciendo un trabajo para ti, Dios. Aleluya. Gracias por permitirnos servirte. Gracias por el privilegio de venir a tu casa. Gracias por el honor de poder adorarte a ti, que eres santo. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por la gloria de poder mencionar por nuestra boca que nosotros tenemos un Dios y que ese Dios eres tú, Señor.
único Dios verdadero. Gracias por la confianza, la certeza y la paz que produce el saber que tú eres nuestro Dios, que todo va a estar bien, que tú nunca nos vas a abandonar, pero que quieres que nosotros asumamos la actitud y la posición en virtud de que tu Espíritu pueda completar el trabajo, Señor, seguir trabajando con nosotros. Tómanos y haz de nosotros como tú quieras. Te entregamos todo nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret te oramos. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Miren, no se olvide que este próximo sábado es nuestra fiesta de Navidad. ¿Okay? Si usted tiene alguna pregunta, acérquese a Janet. Ella le va a explicar más acerca de eso. Tengo entendido que nuestra hermana Irma Cruz no va a estar aquí para la fiesta. Llega creo que al otro día. Sí, Sammy. Sí. Yo te vi, Sammy, allá atrás en lo de eso, cuando yo dije, ¡Esposa! Sométanse, que tú hiciste. Oh, ¿qué quiere eso decir eso? Oh, qué pena que sí, no esté aquí. Yo la voy a llamar a ella. Voy a hablar con ella. Así que es el 16.